Ajá. Buenas tardes, estimados alumnos de registro médico. Fui notificada a través de sus compañeros de que ustedes desde el día 19 al 23 me dijo la compañera de ustedes, van a tener la semana de estadística. El trabajo hay que presentarlo el 20. El que tiene listo el trabajo me lo manda. Entonces, yo voy a dar hasta el, el examen parcial era el 22. Entonces, vamos a dar oportunidad para que ustedes vayan a sus seminarios en calma y el último día de presentación del trabajo es el 27. El 27. Y arreglaremos para esa fecha posterior, porque ya la próxima semana no los voy a ver. La semana, déjenme buscar aquí el calendario. Ay, octubre. Ahora estamos en la semana del 12 al 16. Entonces, no nos vamos a ver en la semana del 19 al 23. Vamos, como lo dije anteriormente, el que tiene el trabajo del 20 me lo puede mandar y tiene fecha límite de presentación hasta el 27, que entonces el 27 era la fecha que teníamos, 27, 29 teníamos no, el 22 teníamos la fecha para el examen parcial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la misma mecánica del semestre pasado, en la cual el trabajo va a representar no solamente la nota del trabajo, sino la nota del examen parcial, para que ustedes vayan con tranquilidad a su seminario. Entonces, después de esa, ahora nos estaremos viendo este martes 13 y el jueves 15 y después, posteriormente, el 27, que yo saldré a darle la conferencia sobre lo que sigue y ustedes me deben haber mandado el trabajo. Bueno, habíamos quedado en las armas de fuego. ¿Qué es lo que el médico forense ve en las armas de fuego? ¿Cuál es el orificio de la entrada? El trayecto, además de cuál es en el orificio de la entrada, cuál es su localización, cuál es su forma y además de eso también mira el tamaño del proyectil. Eso lo vemos lo ve el forense en el diagnóstico. Todo lo que es el mecanismo, los caracteres, etcétera. Entonces, la importancia médico-legal va a radicar en el diagnóstico del orificio de entrada, la determinación de la naturaleza de la herida y la determinación del disparo. Las armas de fuego también dejan tatuaje alrededor del orificio. Entonces, él va a buscar el mecanismo, la quemadura causada por las llamas, la forma, el tamaño, la fijeza, la importancia y también va a señalarlo en su diagnóstico. Va a determinar la dirección del disparo, la distancia del disparo, la naturaleza de la herida
y la identificación del arma empleada. Hay también una zona de ahumamiento, que es el falso tatuaje. Entonces se va a buscar también cuáles fueron los mecanismos, el negro del humo en el disparo, las características del tatuaje, cuál es la coloración que tiene, si la tiene oscura, si la tiene parda, etcétera. Va también a volver nuevamente sobre el diagnóstico del orificio y la terminación de la distancia del disparo. El trayecto es muy importante porque en el trayecto hay balas que, por ejemplo, giran, que a lo mejor salen por el abdomen, por el tórax, penetran por las cavidades y las regiones dorsales, etcétera. Entonces ya van formando ángulos que en la cual también tienen que ser medidos y también revisados por el médico forense. Entonces, esta dirección me va a llevar a mí a que yo voy a tener que determinar si el arma, cuáles son las marcas de la pólvora, cuáles las esquirlas o el arrastre de la bala, que si la bala se proyectó en el cráneo, si se proyectó en las costillas, si la bala entró o no salió, si salió, etcétera. Entonces yo voy a buscar las partes, cuáles son, si es una bala única o múltiple, cuál es la dirección y las desviaciones. A lo mejor ustedes han visto que hay personas que le meten un montón de tiros y no se mueren. En cambio, otros solamente una bala y penetra un órgano sensitivo y muere enseguida. El calibre, todo lo que se provoca, las hemorragias, etcétera, los fragmentos, el proyectil y demás. La determinación, como lo dije anteriormente, del disparo y la retención del proyectil o su fragmentación. Entonces, todos esos detalles tienen que ser anotados en el diagnóstico del médico forense. Otros de los mecanismos son las asfixias y las estrangulaciones. ¿Qué es una asfixia mecánica? Es el bloqueo de entrada del oxígeno al cuerpo humano, producida por la obstrucción del árbol respiratorio. Puede ser por vías externas o por vías internas. Externas cuando a usted le tapan la nariz y la boca, la oclusión. La comprensión del cuello, ahorcaduras o estrangulamientos. Y la comprensión torácica en las partes externas. En las partes internas, si es a través de un sólido, ya sea un bolo alimenticio, mordazas, etcétera, si es por líquidos, por sumersión, y si es por gas, que en este caso tiene que ser por confinamientos, una sofocación por confinamiento. Las sintomatologías generales de las asfixias. Debe hacerse una autopsia completa. Se presentan livideces, que son más grandes y oscuras que las normales. Se presentan cianosis, que es la coloración azulada en los labios, rostros y uñas. Y petequias, que son las mucosas de los párpados o mucosas de la boca, los labios internos, etc. Deben ser examinadas y después de su permanencia en el cadáver, en el frigorífico, a lo mejor tienden a desaparecer. Por ejemplo, en las espumas en la boca, en los casos de ahogamiento, las famosas espumas bronquiales. En el examen interno se va a hacer la revisión de la congestión, el peso de los pulmones y las petequias, que acuérdense que son las mucosas como están alrededor. En el caso de oclusión, que son sofocamientos, se deben buscar las lesiones en la nariz y la boca,
La equimosis, que es la cara interna de los labios y la mucosa nasal. Las laceraciones, acuérdense la persona, las laceraciones por el choque de los lentes, perdón, de los dientes, se laceran los labios, hay hemorragia dentro de los mismos y a veces también se cortan los mismos. Hay lesiones groseras, por ejemplo, alrededor de los orificios respiratorios, a lo mejor causados por las uñas. En la nariz nos limitamos a contrarrestar también la existencia de los labios y de las oclusiones que hubieran ocurrido en la nariz. En las lesiones, por ejemplo, la persona a lo mejor muestra algún tipo de defensa, se manifiesta en buscar las lesiones sobre la cabeza, las lesiones sobre el torso, la mano, las muñecas, porque en ese sentido la persona también se defiende cuando ocurren los aspectos de oclusión. En la comprensión del cuello, donde hay ahorcaduras y estrangulamiento, que es una asfixia producida al sujeto, a lo mejor por un lazo, un punto fijo, que provoca que la fuerza se comprima alrededor del cuello. Se deben buscar externamente los surcos de la ahorcadura, el principio ascendente y a las mandíbulas que hay la máxima presión. Y de los lugares de los nudos donde la persona es ahorcada. Íntimamente es revisada en la musculatura del cuello, la piel del cuello para detectar la comprensión que produce las hemorragias en las arterias carótidas que se desgarran por aguantar el peso del cuerpo. O sea, todas esas hemorragias que se dan en ese examen. Entonces ellos hacen examen toxicológico para determinar si la persona cuando fue ahorcada estaba viva o no estaba viva. En materia de estrangulamiento se pueden encontrar tres tipos generales. Pueden estrangularse por lazo, estrangularse manualmente o por barras o antebrazo, que produce fractura en la estrangulación. Por comprensión torácica también se puede dar cuando se produce hiperflexión en la costilla que no deja marca exterior, lesiones en las vértebras costales y el interior de la columna a lo mejor también se detectan fracturas. Son mecanismos violentos con presencia de objetos extraños para impedir la entrada a los orificios en materia de asfixia a los orificios que tenemos en las narices, la nariz. Y en caso de sumersión, nosotros vemos que la cabeza se sumerge en líquido, entonces aumentan todos los niveles de dióxido de carbono, etcétera, y entonces ustedes ven toda esa columna de agua y presión sobre la vía respiratoria. Por sofocación, que la muerte por confinamiento. Por ejemplo, nosotros a veces vemos ese tipo de muerte del dióxido de carbono que dejan los carros prendidos. También hay otros mecanismos que son los accidentes de tránsito que producen lesiones según los modelos. Por ejemplo, lesiones de atropello. A lo mejor hay una interacción que no es completa, que esa interacción produce una caída, produce un impacto sobre el vehículo y a lo mejor también produce fracturas, por ejemplo, cuando la persona impacta sobre los parachoques, etc. También hay procesos de arrollamiento y arrastre. Y en materia completa del arrollamiento puede haber choque que impacta al vehículo, la caída después del choque, cuando la persona cae,
y es arrollada a lo mejor por el vehículo producido por las ruedas, o también la persona es arrastrada en el caso de un accidente. Entonces, todas estas consideraciones son tomadas en cuenta por el médico forense cuando lo determina. Entonces vamos a quedar aquí en la clase de hoy para la próxima. Hasta luego.